Muchas veces entre los fieles veo una tendencia relativamente creciente a la convicción de que Dios le dirige mensajes personales y se los revela directamente. Mi pregunta ¿es esto posible? Sí, Dios habla a las personas. Pero dentro de el ámbito carismático, es decir, de la renovación carismática o de la renovación católica en el espíritu, existe una cierta tendencia a creer que Dios habla con más frecuencia de lo que probablemente lo haga. Y ante todo, quiero decir que no solamente tengo un enorme respeto y cariño por la renovación carismática, sino que como algunos de mis amigos y amigas, hermanos y hermanas hispanos saben en Estados Unidos, he participado en más de un evento de la renovación carismática católica. No he participado en tantos como me gustaría, porque no soy un predicador tradicional del estilo que gustan a los hermanos y hermanas de la renovación carismática católica. Pero sí les puedo decir que cada vez que soy invitado por ellos acepto gustosísimo, porque no solamente los quiero muchísimo, sino que creo que la renovación carismática católica, por ejemplo, entre los hispanos en Estados Unidos, básicamente han contribuido a salvar la pastoral hispana. Porque muchísimos hispanos hoy en día no seguirían en el seno de la Iglesia Católica si no fuera por la renovación carismática católica. Entonces quiero que quede en claro mi aprecio que comparto con las grandes autoridades de la Iglesia, comenzando por los recientes pontífices, que le han dado su sello de aprobación y le siguen dando su sello de aprobación a la renovación carismática católica. Sin embargo, aquí hago una observación simplemente de experiencia práctica. En muchas ocasiones me han preguntado qué hacer con tal o cual revelación. Miren, hermanitos, yo soy un poco escéptico de que Dios hable un montón y que le hable a un montón de personas y que especialmente le diga a personas que hagan determinados mensajes públicos. ¿Sucede en la historia? Sí. Basta que nosotros veamos a Santa Margarita María Alacoque, a quien se le reveló la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a Sor Faustina Kowalska, a Santa Faustina Kowalska, a quien se le reveló la devoción a la Divina Misericordia. Pero mi pregunta es, ¿estas revelaciones sucedían varias veces al día en múltiples ocasiones y con múltiples personas? No, hermanitos. Y algunas personas me dicen, miren, cuando yo he ido donde el sacerdote a decirle, Dios me ha revelado tal o cual cosa, el sacerdote me ha dicho, mira, no lo digas, no lo compartas, quédatelo a ti mismo, a pesar de que el Espíritu Santo me dice supuestamente que yo se lo diga a otros, hazle caso al sacerdote. Les pongo un ejemplo. El párroco que escuchó a Santa Bernardé Subirú ver la aparición de Nuestra Señora de Lourdes fue bastante escéptico con las apariciones de Lourdes. Fue bastante escéptico. Y el párroco era un párroco muy pragmático. Le dijo, mira, si es que la Virgen Santísima se está apareciendo y dice que quiere un santuario acá, primero dile que te dé unas rosas, que aparezca unas rosas ahora en medio del invierno. Y en segundo lugar, que te consiga la plata. Si quiere un santuario, que consiga la plata para el santuario. Este era un cura totalmente pragmático y uno puede decir qué malo este sacerdote con esta aparición. Hermanitos, en la época en que este sacerdote había escuchado a Santa Bernardé Subirú, en esa misma época habían cerca de 90 personas que decían que habían visto a la Virgen aparecérseles y pedirle un santuario. 89 resultaron falsas. ¿Cómo hace un sacerdote para discernir? Tiene que ser prudente. Y alguna vez a mí me han preguntado, Alejandro, ¿a ti te ha hablado Dios?
mi respuesta es, si es que estás preguntándome si Dios se me ha aparecido, o si yo he escuchado alguna vez una voz en la oración, o si yo he escuchado místicamente que el Señor me hable en sueños o directamente, la respuesta es no, jamás, nunca. Y si esto es para decepción de los hermanos que creían que yo soy una persona especialmente santa, etcétera, etcétera, pues a buena hora que lo sepan, no lo soy. Pero si la pregunta es si Dios me ha hablado en el sentido que me revela cuál es el plan de amor que tiene para mí, la respuesta es absolutamente sí. Y me la ha revelado a través de los caminos regulares de la iglesia. La doctrina de la iglesia, la verdad sobre la iglesia, buenos acompañantes espirituales que me han acompañado a través de sabias y santas preguntas, no con afirmaciones, sí, a ti Dios te está llamando a esto o al otro, porque el tema del llamado personal es extremadamente delicado, extremadamente delicado. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado, como lo han tenido a lo largo de la historia sacerdotes y obispos. Hermanitos, en una época, en la época de Santa Teresa de Jesús, de los grandes místicos, había una cantidad de personas que reclamaban que Dios les hablaba, que se convirtió en un fenómeno llamado el de los iluminados, que se sentían iluminados, y la gran mayoría de ellos eran personas que estaban o mal de la cabeza o eran personas heréticas a quienes les había hablado no era Dios. No era Dios. Y me quedo allí. Ya pueden ustedes suponer de dónde venían esas supuestas revelaciones. Pueden venir del mundo, de la propia imaginación o del demonio. Entonces está bien que los sacerdotes sean extremadamente prudentes, y uno mismo, si siente que tiene una, entre comillas, revelación, tiene que ser extremadamente prudente. Y si alguien escucha que reclama, yo he tenido una visión, he tenido esta revelación, y tú te tienes que casar con esta persona, o tú tienes una vocación para tal cosa, hay que tener extrema prudencia, hermanitos, extrema prudencia. Yo conozco un hombre que es un donante de la iglesia, un hombre sumamente generoso, extremadamente generoso, muy profundo, muy espiritual, que en una ocasión se encontró con una mujer que le dijo: Dios me ha dicho a mí que tú tienes que ser la persona que me ayude económicamente a construir un santuario en este sitio. Y la respuesta de este amigo mío fue: mira, yo no voy a juzgar si Dios a ti te ha hablado o no te ha hablado, pero yo sí te puedo decir algo: a mí no me ha hablado. Y si Dios quiere que yo te ayude a construir ese santuario, yo voy a esperar a que Dios me lo diga a mí. ¿No les parece eso extremadamente lógico? Y que me lo diga a mí no significa que Dios se tenga que aparecer, pero voy a esperar que Él me dé un signo. Porque si Dios quiere hablarme a mí y hacerme entender algo, ¿por qué va a pedirle a Pedro o a María que me vengan a hablar a mí? Algún signo me darán. Puede ser a través de Pedro, puede ser a través de María, pero como el obispo que recibió la tilma de San Juan Diego junto con la lluvia de rosas, entonces de esa misma manera uno tiene el deber de ser razonablemente escéptico, porque si Dios tiene un mensaje para mí, Dios se cuidará de hablarme de alguna forma. Puede ser a través de terceros, pero si es a través de terceros que dicen tener una revelación, el Señor me va a dar alguna prueba de que esa persona efectivamente es alguien que Él me ha mandado y no es un loquito o una loquita. Y normalmente la forma de actuar de Dios nunca es grotesca o violenta. Yo descubrí mi vocación a la vida consagrada de una manera extremadamente paulatina y serena. Fue cada vez decantándose en mí la certeza de que ese era el llamado de Dios. Y no hubo ninguna persona que me dijo a mí: tú tienes vocación. Yo lo he visto. Alguna vez una religiosa muy admirable, a quien yo admiraba mucho, me dijo:
Alejandro, Dios quiere cosas grandes de ti. Y lo único que hizo fue ponerme extremadamente nervioso. Y ese nerviosismo me ayudó a pensar más en serio en mi vocación. Pero yo creo que esa persona estaba hablando de una experiencia personal. Yo no creo que necesariamente, no lo estoy negando, pero no creo que necesariamente era una persona que estaba reclamando estar iluminada y estar hablando en nombre de Dios. Entonces, hermanitos, si tú escuchas supuestas revelaciones de otras personas, mucha prudencia, mucha prudencia. Dios te ama a ti. No tiene por qué recurrir a Pedro y a Juan para hablarte a ti. Y si tú eres una persona que dices tener una revelación, entonces, si es que la revelación es verdadera, ten paciencia. Sor Faustina Kowalska no pudo ver en vida la aceptación de sus revelaciones. Y Santa Margarita María Alacoque pasó años de años hasta que se encontró con el Beato de la Colombière. Mientras tanto, deja que Dios haga su trabajo y sé sanamente escéptico de supuestas revelaciones hasta que no tengan la confirmación de la Iglesia. Que tengas un buen día.